Hola a todos, mi nombre es Arley Mora. Por problemas técnicos, chicos, tuve que repetir el video, así que lo voy a hacer lo más corto posible. Me quedó únicamente el audio y las preguntas y trataré de responder algunas de ellas de lo que tratamos en aquella oportunidad. Lo primero que vamos a hacer para configurar el tema de poder descargar los datos de la bitácora, para la bitácora, en la ventana de actividad, vamos acá al piñoncito donde dice configurar, vamos a settings y se nos va a desplegar esta ventana. ¿Sí? Yo lo tengo en inglés, como lo pueden ver acá, se los estoy colocando al frente en español para que aquellos que tienen configurada su plataforma en español. En esta ventana tenemos algunas opciones que nosotros podemos marcar y desmarcar. Esas opciones, cada una de esas opciones corresponde a cada una de las columnas que nos van a aparecer acá en la ventana de actividad. En este caso tengo únicamente estas ventanas, estas columnas seleccionadas porque son las que necesito para la bitácora. Y una vez ya tenemos las columnas seleccionadas, simplemente le decimos aplicar y OK. Esas columnas van a aparecer acá. Suponiendo que en el caso de algunos de ustedes que esto no esté en el orden que lo estamos viendo acá. El orden es muy importante porque el orden que está acá las columnas es el mismo orden en el cual vamos a utilizar, en el cual vamos a pegar en la tabla de Excel, ¿vale? Me explico. Si, por ejemplo, la columna de hora no la tengo en esa posición, sino que la tengo por acá en esta parte, pues así mismo acá dentro de la tabla de Excel va a aparecer en un lugar diferente. ¿Ok? Entonces, como lo acaban de ver, yo puedo arrastrar las columnas y ubicarlas en la posición deseada. Como les decía, chicos, en la tabla de Rubén, esta columna que está acá, que a todos les va a aparecer igual, con un más, slash, menos, básicamente eso viene por default en la plataforma y vemos más únicamente cuando alguna de las transacciones realizadas se vendió o se compró por partes. Entonces, ese es el objetivo de eso. Y yo lo tengo en esta posición para que no me afecte al momento de copiar acá ninguna de las columnas. ¿Ok? Si, si ustedes tienen algunos otros valores de columna seleccionados, pues no es nada complicado. Por ejemplo, supongamos que tuviéramos esta columna de descripción. Lo único que va a pasar es que acá, al final, se me va a agregar una columna más llamada descripción. ¿Sí? Es lo único. En este caso, pues me está marcando el instrumento que estoy utilizando. Ustedes pueden, como les decía, quitar o colocar las columnas de acuerdo a su preferencia. Para el caso de los que quieren trabajar con la plantilla que compartimos en la escuela, de Trading Ideas, este debería ser el orden que deberían tener para que sea más fácil el copiado y el pegado de los datos sin generar mayores alteraciones. ¿Vale? Una vez ya tenemos esto acá organizado, lo único que hago es organizarlo por hora. Entonces normalmente la plataforma siempre me va a colocar la hora más reciente en la parte superior. Yo lo que hago es que pongo la más antigua en la parte superior, selecciono todo con Shift y la flecha hacia abajo. En el caso de los Mac, como les comentaba, es Mac y Windows en realidad. Es con Control, Control C, y luego nos vamos a la tabla de Excel y simplemente en esta columna, con esta fila A2, le decimos Control V. En el caso de los Mac es Command V. ¿Ok? Normalmente la información se pega tal cual como está acá y como vemos en las fórmulas aparentemente no están trabajando. Algunas de ellas, algunos de esos errores se corregirán cuando cambiemos los puntos por las comas. Esto es muy sencillo de hacer, ya lo había explicado en un video anterior, pero lo volvemos a hacer. Yo lo único que hago es que selecciono el precio, la comisión y el PIG. Vamos por edición, buscar, reemplazar y reemplazamos puntos por
comas. Reemplazar todas, aceptar y cerrar. Como podemos observar, algunas de las cifras acá todavía tienen puntos. Entonces el siguiente paso es que esto lo convertimos en formato de dinero, acostumbro colocarle los decimales y listo. Cifras como por ejemplo esta, que no me está marcando, me está marcando un punto manualmente, esas en particular, reemplazo el punto por la coma y listo. Listo, chicos. Una vez ya tenemos esa tarea realizada, el siguiente paso, acá todavía el problema, la fórmula no se ha corregido, ya lo vamos a hacer. Por ahora lo que hacemos es quitar esto. Y el siguiente paso es que voy a empezar a ordenar los trades de la manera en que quedaron asociados. Me explico. Nótese que acá arrastramos un valor que en este caso, por ejemplo, dice 235, 235,1 y así sucesivamente cada uno tiene un valor, en algunos casos se repite. ¿De dónde sale ese valor? Ese valor sale de esta columna que se llama, en el caso de los que tienen configurado su plataforma en inglés, se llama key, y para los que tienen español se llamará tecla, ¿sí? Esa columna lo único que me está mostrando, y en la plataforma por ejemplo lo muestra con colores, es la relación entre un trade y otro. Por ejemplo, a las 10:12 se hizo una compra, bot, compra, de esta posición de 100 CFDs y quedó marcado con la tecla o el key 235. Luego, unos minutos después, se hace venta parcial de esa posición y automáticamente la marca con el 235.1. Esto únicamente sucede cuando la orden de entrada es una orden OCO, lo que en FinCourse se conoce como OCO Bracket. ¿Sí? Es una orden que está amarrada desde el momento de la entrada con una salida, un stop y en algunos casos de pronto una orden límite, si fuese el caso. ¿Listo? Para eso utilizo esta columna, para poder al final de la tarde tener claridad cómo están asociados los trades y al momento de venir a organizar acá me sea más fácil. Entonces, voy a hacer la primera para poderles explicar cómo es el procedimiento. 235, 235.1, nótese que acá compramos 100, vendimos 50 y vendimos 50. ¿Sí? Entonces quiere decir que estos tres corresponden a al mismo trade. En esos escenarios, lo único que yo hago es lo siguiente. Ya teniendo convertido esto acá para evitar tantas filas y tanta repetición de datos en la hoja de registros, yo personalmente me tomo la molestia de consolidar esos trades. ¿Cómo? La segunda salida, por ejemplo esta, llevo este dato y lo mando al comentario y digo salida 2, coloco la hora y digo el valor de esa salida 2. En este caso la salida 2 fue a 180,12. 180,12. Ese dato lo pongo en el que voy a dejar, en este caso este, y listo. Sumo esos dos PLs, 11 menos 1 nos daría exactamente $10, lo dejamos acá. La comisión, por supuesto, no las puedo despreciar, como las tres, tanto la entrada como la salida 1 como la salida 2 son del mismo trade. Lo único que yo hago es que estas comisiones las sumo manualmente. Esto lo elimino de acá, más adelante les explicaré por qué. Y esto de acá, yo simplemente lo que hago es eliminarlo. O para evitar problemas en la tabla, cojo esto y lo subo a una posición, control X, control V y listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este trade ya quedó, en teoría, cambio este valor también para no confundirme después. Quiere decir que este trade, en teoría, ya lo dejé con una entrada y con una salida. ¿Cómo sé al momento de hacer las rayitas en las gráficas y guardar las imágenes? Pues porque aquí ya guardé el comentario. Entonces, cuando yo veo esos comentarios, automáticamente sé que este es un trade que tuvo dos salidas. Por eso la comisión también la veo más alta de lo normal. Este trade en particular lo llamaré el trade número 1, porque fue el número 1, y este mismo proceso lo hago con las demás. Por ejemplo, nótese este juego de Apple. Se compran 150, voy a resaltarlo para no perdernos. Se compran
150, se venden 150 posiciones, se compra 75 y se compra 75. Esto es un juego que también se salió en dos partes. Hago exactamente el mismo procedimiento. Lo repito, cojo la hora de acá, la llevo acá, digo salida 2 a tales horas con un valor de 166.97, 166,97 y listo. Este valor de acá ya lo puedo eliminar. Sumo los dos PLs, que en este caso la sumatoria de los dos PLs nos daría $96. Lo coloco en la que voy a dejar. Esto de aquí ya lo puedo eliminar. Y automáticamente este valor, esto que está acá, ya lo puedo subir. Algunos dirán, bueno, pero eso es demasiado trabajo y un poco más desgastante. Sí, por eso les decía al inicio, es la manera en la que yo lo hago para llevar un orden más claro y poder sobre todo visualizar los datos de una manera más sencilla cuando vengo a revisar la tabla de informes, porque a raíz de esos valores es que se empiezan a generar estas columnas, esos valores repetidos, es que se empiezan a generar estas columnas con esta clase de errores, ¿sí? Estoy empezando a corregir en mi data de eso y por eso es que lo estoy haciendo de esa manera ahora. Entonces, este trade ya quedó así, entonces te lo llamaré el trade número 2. La entrada no la cuento, sino únicamente, digamos, la salida para contabilizar el trade. Este mismo ejercicio lo hago con todos los trades. En este caso, pues ya es más sencillo porque este, por ejemplo, se compran 50 y se venden 50, o sea que pertenecen al mismo trade. Ahí es más sencillo decir que este es el número 3. En este caso, Facebook tiene la misma situación. Compran 50, 25 y se salen dos partes, 25, 25. Y lo repetimos un poco más rápido. Ok, chicos, una vez ya tengo organizada la información de cada trade, como lo vimos en el paso anterior, aquí ya simplemente los tengo todos organizados. En este caso, hoy fueron 7 disparos. Los disparos que fueron con salidas partidas o salidas por mitad, aquí está la hora y la información para poder trazar esas líneas en la gráfica cuando yo guarde la imagen. ¿Listo? Lo siguiente que yo hago es definir si cada trade es largo o corto. Para eso, yo simplemente miro, en este caso, por ejemplo, MA, ¿qué fue lo primero que se hizo? ¿Comprar o vender? Comprar, entonces sé que es un trade long. En el caso de Facebook, en el primer trade de Facebook, ¿qué es lo primero que se hace? Comprar, entonces long. En este otro caso fue long también. Acá fue lo primero que se hace en este trade, que es vender. Por ende, acá este trade será short, el siguiente será long. Nótese también que yo no coloco la palabra long o short o algunas filas quedan vacías. Eso es porque lo que les comentaba hace un momento, para no duplicar información al momento de ver esta información en las tablas dinámicas. ¿Es un poco más de trabajo? Sí, pero vuelvo y les digo, es más chévere para ver información, menos duplicidad, menos desorden, menos datos como de error y demás. ¿Ok? En este caso Facebook, este será long y el último será long también. Siguiente paso, el buying power con el que ustedes vayan a comenzar el día. No sé, en este caso vamos a colocar 10.000 por dar una cifra cualquiera. Este dato sí lo pego en todas. También ya puedo colocar la fuente de cada trade. También este lo puedo traer a todas. Y así sucesivamente diligencio cada una de las columnas que están acá. Bueno, entonces una vez ya tenemos organizada, digamos, la información, ya hemos colocado el riesgo de cada trade,
el patrón, el time frame, la fuente, la estrategia de entrada, si hay algún comentario, como les decía en un video anterior, que acá en el comentario para mí es el después del trade, los errores o qué falló, qué se pudo haber mejorado, etcétera. En este caso pues tenemos también las notas que les mencionaba hace un rato de cuando son salidas por partes. Aún así vemos que todavía algunas fórmulas no están funcionando bien. Ya teniendo organizado esto, teniendo sobre todo la columna de riesgo diligenciada, el PIG diligenciado, aquí aún así algunas presentan errores. Entonces cogemos por acá una columna, una fila buena, como lo explica Rubén en uno de sus tutoriales sobre esta tabla, y lo arrastramos hacia arriba y automáticamente ya todo nos queda bien. Alguien preguntaba, bueno, ¿y yo puedo cambiar la fecha manualmente? Sí, claro, supongamos que este trade no es del 30, acá las fórmulas están abiertas, pero supongamos que no es del 30, supongamos que es del, no sé, del 27, no, del 31 mejor, del 31, del 10, del 17, para tener una manera de ejemplo. Ya tenemos esto y nótese que el número del día cambia también. Entonces, control C, lo arrastramos en todas y nótese que el día de la semana también va a cambiar. Si esta fecha cambia, va a cambiar el número de semana, el mes, etcétera, etcétera. Porque estas fórmulas están automáticas. ¿Vale? Ok, entonces vamos a dejar a manera de ejemplo con esta fecha. Y una vez ya tenemos todo organizado, verificamos que no nos haga falta ningún dato. Las imágenes, pues esto no es otra cosa que hipervínculos, como les comentaba, de Dropbox. Una vez yo saco de Thinkorswim la imagen y hago el pantallazo, la copio en una carpeta de Dropbox, copio el vínculo acá y a ese, digamos, a ese vínculo le cambio el nombre y lo llamo ver imagen. Ya una vez yo hago clic sobre una de las imágenes, automáticamente, sobre uno de los links, automáticamente me va a desplegar la imagen de ese juego. Y así sucesivamente con cada uno de los juegos. Para verlo un poco más nítido, pantalla completa y listo. No hay ningún inconveniente. Teniendo eso ya estaríamos listos para decirle grabar. Le decimos grabar. La información ya desaparece de esta tabla llamada input datos y va a quedar almacenada en la tabla de registro. Vamos al final, la información siempre se va a almacenar al final de la tabla y acá está lo que grabamos con fecha del día 31. Lo voy a resaltar en amarillo para que puedan verlo mejor. Entonces, otra pregunta que me hacían, bueno, ¿y qué pasa si algún dato de acá me quedó mal? Supongamos que yo me doy cuenta que la fecha quedó mal o que algún cálculo, de pronto acá algún dato de PL o alguna comisión o algo me quedó mal sumado, bueno, lo que sea. A esta tabla de registro se traen datos planos, no se traen fórmulas. Si yo me paro sobre esta celda 149.50, acá en la barra de fórmulas, pues vemos ese valor. No vemos ninguna clase de fórmula, ni cómo se calculó, ni nada de eso. ¿Listo? Si yo necesitase hacer alguna clase de corrección en el día, supongamos de una comisión o algo que tenga que ver o que me afecte, digamos, los resultados de acá, las R's producidas, el Barin Average o el Charrate, cualquiera de los valores que son calculados a través de fórmulas, necesitaría llevarme esta información completa de acá, decirle hasta acá, hasta imagen, hasta la columna de imagen, decirle control X, por decir, o bueno, control C puede ser, y nos vamos nuevamente a la tabla de input data, input datos, copiar, pegar, le podemos quitar esos colores, solamente es para manera de ejemplo. Y acá volvemos a coger una de estas filas que estén en blanco buenas y las llevamos hacia arriba para corregir la información. Corregimos lo que haya que corregir, no sé, supongamos que este trade era de 30 y necesitábamos que se nos corrigiera un dato cualquiera, hagámoslo con uno que afecte más, este por ejemplo. Entonces necesitábamos que eso cambiara, pues ya automáticamente vemos acá los datos
si cambian o no cambian, o algún PL que haya quedado, de pronto yo lo edité mal, lo modifiqué, etcétera. Cualquier cosa que tenga que ver con las fórmulas tendría que hacer ese procedimiento de nuevo. Supongamos que el error únicamente es, por ejemplo, en el tema de la fecha o valores que tienen que ver de aquí, de la columna Z a la columna AF. Supongamos que yo solamente quiero modificar el 31, pero no quiero hacer todo ese proceso. Entonces, que esto no era el 31, sino el 30. 30, 10, el 17, lo corregimos, pero, y lo podemos copiar hacia abajo, pero fíjense que aquí ya no me está cambiando ni el día ni nada. En ese escenario tendría que hacer cambios manuales de una a una, cambiar esos datos, porque esos datos los vamos a necesitar cuando en la tabla, en las tablas dinámicas de los informes llamemos los reportes de ese día en particular. Entonces, si lo quieren hacer manual con el tema de la fecha, lo pueden hacer, la tabla se los permite. Pero en este caso, que ya estamos haciendo la corrección acá, lo vamos a grabar bien. Sean precavidos en esto. Si ustedes si copian y si quieren hacer alguna modificación de esto y llegan alguna información de acá otra vez a la tabla de input datos, lo que está acá que ustedes quieren corregir, sean cuidadosos en eliminarlo primero, dejar esto libre otra vez hasta el día anterior, antes de venir acá y decirle guardar nuevamente. Porque si no, me lo va a guardar debajo y me van a quedar datos repetidos. Entonces, ya teniendo esto acá, le decimos, ya hicimos las correcciones que teníamos que hacer. 15, 30, ok. Sí, acá está ya correcto. Le decimos guardar, grabar y repetir básicamente el mismo procedimiento. Y otra vez vamos a verificar acá. Nos damos cuenta que los datos de ese día ya quedaron guardados con fecha del 30. ¿Sí? Sugerencia, aquí esto que ustedes ven en gris son columnas auxiliares que se necesitan para poder calcular unos datos en la tabla dinámica, se van generando automáticamente, no las vayan a borrar porque van a modificar cosas en los reportes como tal. ¿Listo? Entonces, eso es todo hasta ahí, chicos. Espero haya quedado claro el tema. Si hay alguna duda, no duden en consultármela. ¿Ok? Bueno, chicos, y ya cuando tenemos la información grabada en nuestra tabla de registros, ya podemos ir a informes. Simplemente vamos a informes, decimos datos, actualizar datos. Esperamos que actualice la última información cargada y digamos que queremos ver el reporte de hoy. Entonces seleccionamos la fecha de hoy. Si no le damos a actualizar, muy seguramente no nos va a aparecer acá la opción del último día que ingresamos. Hay algo particular acá y es que recuerdan que habíamos hecho 6 trades, 6 trades el día de hoy y solo aparecen 6. Habíamos hecho 7, perdón, y solo aparecen 6, mira, 4, 5. Eso sucede porque a veces algunas acciones, acá en algunas tablas, perdón, en esta tabla, perdón, en este filtro mejor, a veces tenemos algunas celdas que están deseleccionadas, como por ejemplo, acá le podemos decir, seleccionar todas, siempre, y nos van a aparecer todos los disparos. Mire. ¿Por qué no aparecía KSS? Porque era una acción nueva. Entonces acá simplemente lo vamos a dejar siempre en seleccionar todo. Cuando yo no hago la tarea que les mostraba hace un rato acá, que es tomarme la molestia de, por ejemplo, este trade, sumar las comisiones y dejar, digamos, siempre esta fila de acá que corresponde a la entrada del trade, porque esta es la entrada del trade, ¿sí? Siempre dejar la fila de la entrada del trade en estos valores, dejarla en blanco, ¿sí? Si yo no hago eso, acá, cuando vamos a ir a informes, me va a empezar a arrastrar una serie de celdas eh, que en muchas columnas aparecen como vacía, como por ejemplo es este el caso, y solamente en algunas de ellas va a arrastrar datos. Para evitar eso es que desde hace algunas semanas, perdón,
es que desde hace algunas semanas me tomo la molestia de ingresar los datos de esta manera. Repito, la entrada del trade, pues queda la hora, queda la acción, el instrumento, todo lo que uno trae copiado de TradeWS. Y lo que es la comisión, el PIG, tecla y si es un long o un short, lo dejo en blanco. Esto por default, como se dieron cuenta acá en la tabla de registro cuando ingresamos la información, estas fórmulas son automáticas, entonces no se preocupen por esa parte porque como lo vieron hace unos minutos, esta parte siempre va a quedar en blanco. Ya está configurada las fórmulas de esa manera. Únicamente nos va a colocar datos acá en la E, en la, en la fila donde nos está marcando la salida del trade. ¿Listo, chicos? Entonces, les decía, ya podemos ver el informe del día. Ok, entonces así como vemos el diario, pues ya podemos ir y seleccionar la semana, digamos, 44, y vemos que, bueno, hasta ahora solamente van estas, pues el día de hoy, que es 30, y las acciones que se trabajaron hoy. Si yo quisiera quitar estas columnas de acá de vacío, ahí es cuando ya empiezo a utilizar los filtros que tengo acá. ¿Listo? Acá. Para eso es que, utilizo estos filtros que tengo en esta parte. ¿Listo? Un tipcito ahí para que lo tengan presente cómo manejar esto. Y bueno, pues próximamente estará saliendo la versión 1.6 que estamos trabajando con Rubencho, con gráficos. Bueno, Rubén por ahí ya les ha mostrado algún adelanto y esperamos pronto poderles compartir eso para que ustedes, las personas que son más visuales, puedan rápidamente hacerse una idea de cómo va la semana, cómo va el mes, etcétera. Informe por fecha, por patrón, por días de la semana. Entonces ahí, si les gusta ver el tema visual, pues en gráficos, perdón, pues ahí también lo tienen en esa parte. Entonces, no siendo más chicos, me despido, no sin antes darle las gracias a Rubén, a Oscar por el espacio que nos han brindado para poder compartir el conocimiento entre todos y podernos aportar en el proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias a ellos dos y a todos ustedes por estar acá presentes y pues nada, estaremos viéndonos en una próxima oportunidad. Chao, chao.